Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana vamos a abordar el tema de la fianza. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca e identifique todo lo relativo a la fianza, conceptos, caracteres, requisitos, efectos, clases, extinción, a través de este conocimiento y aplicación al caso concreto. Vamos a hacer una breve introducción. El patrimonio del deudor sirve de garantía general a sus acreedores. Los créditos de estos pueden quedar al descubierto por insolvencia del deudor, razón por la cual se ha recurrido a las cauciones como instrumento para remediar esa situación. Unas afectan el patrimonio de terceras personas y otras afectan un bien determinado del deudor o de terceros, sujetándolo al pago preferente del crédito. Pueden ser cauciones reales. Entre las reales está la prenda, la hipoteca, la anticresis y la venta, con reserva de dominio o con cláusula resolutoria. Ustedes saben que la cláusula resolutoria es la cláusula que se estipula la forma de extinguir ese contrato. Ahora, son personales la fianza, la solidaria pasiva y la cláusula penal. De acuerdo a nuestro artículo 3653 de nuestro Código Civil, establece perdón, establece que la fianza es una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o en parte si el deudor principal no la cumple. La fianza es una garantía personal a diferencia de la prenda e hipoteca, que son reales. En la fianza no existen bienes determinados afectos al cumplimiento de la obligación. En cambio, en la hipoteca, la prenda sí existe, un bien determinado que está afectado. El acreedor tiene dos derechos de prenda general sobre los cuales puede satisfacer su crédito. Son el deudor y el fiador. Al estudiar los caracteres de la fianza, vemos que la fianza es un contrato consensual porque se perfecciona con el consentimiento entre las partes. Es generalmente gratuito, es un contrato accesorio. Decimos que es gratuito porque por lo general el que va a servir de fiador lo hace con buena voluntad porque es tu amigo, porque es tu familia, ¿verdad? Y es un contrato accesorio también, ¿verdad? Porque la deuda principal la tiene el deudor y los fiadores van a responder accesoriamente. Decimos que es un contrato patrimonial, sí, ¿verdad? Porque está afectado un patrimonio y es unilateral. Entonces explicábamos, decíamos y repito, que es consensual porque se perfecciona con el consentimiento entre las partes. Es accesorio por cuanto supone la existencia de una obligación principal. Es unilateral, ¿por qué? Porque el único obligado es el fiador para con el acreedor. Y es generalmente gratuito, pues, porque el único obligado es el fiador con relación al acreedor, de quien no recibe ninguna contraprestación. Y es patrimonial porque la obligación del fiador pasa a su heredero. Dentro de los requisitos de la fianza para su validez tiene que llenar algunos requisitos. Uno, consentimiento y capacidad. La causa, la existencia, que exista una obligación válida y el objeto. ¿Cómo se clasifica la fianza? Esta clasificación es muy bonita. Ustedes tienen que tomarla en cuenta al momento de que ustedes vayan a abrir un crédito con algún acreedor. La fianza puede ser convencional, legal y judicial. Decimos que es convencional cuando emana de un contrato, es legal cuando emana de la ley y es judicial cuando lo manda el juez. La fianza también puede ser personal y real. Decimos que es personal cuando el fiador compromete todo su patrimonio al cumplimiento de esta obligación ajena, sin afectar un bien determinado. Y decimos que es real porque se contempla la posibilidad de que el fiador otorgue prenda o hipoteca sobre el bien. Decimos que la fianza es simple y solidaria.
será solidaria cuando el acreedor puede reclamarle la deuda al fiador y al deudor solidariamente, es decir, al mismo tiempo. Y es simple cuando el acreedor no puede dirigirse directamente al fiador, sino en forma subsidiaria. Primero le cobra al deudor y después le cobrará al fiador. La fianza también puede ser limitada, determinada e indeterminada. La fianza es limitada y determinada o definida, podemos decir, cuando se determina o especifica la obligación del fiador. Y la fianza es indeterminada cuando no se determina la extensión de la fianza. Es decir, no es lo mismo que usted le pida a una persona que te sirva de fiador por $5,000 a que no le digas el monto, ¿verdad? Entonces hay fianza determinada e indeterminada, ilimitada. Hablemos de la fianza simple o de la subfianza. Es simple cuando el acreedor es el que garantiza el cumplimiento de la obligación. En la subfianza, un fiador responde por otro fiador. El fiador está obligado. Ahora, vamos a ver un poco los efectos. En cuanto a qué efecto produce la fianza, pues el fiador está obligado a cumplir con la obligación del deudor, si esto no lo hiciere. Y si el fiador no cumple, entonces el acreedor puede demandarlo, ya sea en la vía ejecutiva u ordinaria. Presentada la demanda contra el fiador, este tiene los siguientes derechos: el beneficio de discusión u orden y el beneficio de división. El de discusión significa que primero van a dirigirse al deudor y después al fiador, ¿verdad? Y el beneficio de división significa que el monto se puede dividir entre los fiadores. Ahora vamos a hablar un poco entonces acerca del beneficio de discusión. Este beneficio consiste en que se persiga primeramente los bienes del deudor y se llama también de orden, ya que establece un orden en el ejercicio de la acción. Primero debe de perseguir al deudor y si éste no paga, luego debe de perseguir al fiador. El beneficio de división: si fueran varios los fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, entonces la obligación a responder por ella se va a dividir entre los fiadores. Así lo establece el artículo 3700. También tenemos otra figura muy interesante. Esta figura de acción de reembolso puede dirigirse contra el deudor único si solamente existe un fiador y un deudor. Y también puede dirigirse contra todos y cada uno de los deudores por el total si existen varios codeudores solidarios y un fiador que los afianza a todos. Y contra el deudor afianzado si existen varios deudores solidarios y el fiador solo afianza a uno. Por ejemplo, Roberto, José y Diego son deudores solidarios y Pedro otorga fianza solamente con relación a Roberto. Pedro solo puede dirigir su acción contra Roberto y no contra los codeudores José y Diego. ¿Qué requisitos se necesitan en esta acción de reembolso? Que el fiador extinga la obligación en virtud de pago, que exista un pago válido que extinga la obligación y que el fiador pague sin ponerlo en conocimiento al deudor y éste le pague al acreedor, originándose un doble pago del fiador y del deudor. La acción subrogatoria: esta acción también la contempla el artículo 2044 de nuestro Código Civil. Y esta acción tiene lugar por disposición de la ley en provecho del que, estando obligado con otro o por otro al pago de la deuda, tenía interés en pagarlo. El fiador que pagare la deuda afianzada, aunque se viere obligado contra la voluntad del deudor, queda subrogado en todos los derechos, acciones, privilegios y garantías anteriores y posteriores a la fianza del acreedor contra el deudor sin necesidad de cesión alguna. ¿Cómo se extingue la fianza? El artículo 3722 establece, y el artículo también 2004 y 2005, que la obligación del fiador se extingue por vía principal por cualquiera de los medios consagrados en estos artículos 2004 y 2005, en cuyo caso subsiste la obligación principal. La extinción de la obligación accesoria no envuelve la de la obligación principal. El artículo
722 establece que la obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor y por las mismas causas que las demás obligaciones, como son el pago de la dación en pago, la novación, la compensación, la prescripción, la tasación, el mutuo consentimiento, la nulidad, la remisión, imposibilidad del pago, confusión de derecho, imposibilidad de subrogarse en los derechos del acreedor. Eso ha sido todo en cuanto al tema de la fianza. Muy buenos días, jóvenes.